Tu padre va a perder todo. Lena anunció abruptamente. Sus ojos penetrantes se fijaron en mí desde el otro lado de la mesa. Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara mientras mi tenedor golpeaba el plato. El sonido resonaba contra el repentino y sofocante silencio. Derek tosió torpemente aclarándose la garganta mientras le lanzaba a Lena una mirada fulminante. Ahora, cariño, ¿qué clase de cosa es eso de decir que Lena lo ignoró? Sus ojos color avellana se perforaron con esa extraña e inquietante intensidad a la que me había acostumbrado y perturbado. Por él ha estado mintiendo y ocultando cosas malas. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras Derek se burlaba de manera poco convincente. Vamos, Elise, no vas a volver a escuchar sus juegos extraños, ¿verdad? Tragué fuerte, mi garganta se contrajo mientras el temor y el pánico brotaban dentro de mí. Esta no era una de las historias inventadas de Lena o divagaciones sobre ídolos. Lo pude ver por la grave certeza grabada en sus delicados rasgos. ¿De qué estás hablando, Lena? Le pregunté luchando por mantener mi voz firme. Ella me clavó esa mirada desgarradora. ¿Qué es, papá? Hasta ahora estoy diciendo la verdad. Lena gritó en respuesta con voz temblorosa. Lynn, de emoción. ¿Crees que estoy inventando esto? Pero veo cosas. Sé lo que has estado haciendo. Congelado en shock, solo pude mirar aturdido como Derek agarró a Lena por el del brazo y la arrastré fuera de la habitación. Sus gritos y protestas se desvanecieron por el pasillo. La burbuja de nuestra aparentemente perfecta vida suburbana había estallado en los días siguientes. No podía sacarme de la mente las inquietantes palabras de Lena. Intenté convencerme a mí mismo de ello. Era solo otra de sus extrañas fases de la infancia, pero su escalofriante convicción me molestaba incesantemente. Comencé a prestar más atención a las pequeñas cosas. Las misteriosas noches de Derek en la oficina. Los nuevos y costosos aparatos que, según él, eran descuentos para empleados. La distancia obvia que crecía entre nosotros. Como si alguien me hubiera arrancado el velo rosado de mis ojos, encontrar el recibo del hotel en el bolsillo de su pantalón era la última prueba irrefutable que necesitaba. Me sentí como el tonto más grande cuando todo encajó en su lugar. Lena había estado todo el tiempo en el asunto, y si eso era así. Es verdad, ¿qué pasa con el robo en su trabajo? Mientras me sentaba en el borde de nuestra cama. La evidencia condenatoria en mi mano. Una comprensión repugnante me invadió. Mi nariz, lo peor de todo, mi pequeña inocente había visto la verdad mientras yo permanecía voluntariamente ciego. Las lágrimas me picaban en los ojos mientras miraba la foto enmarcada en la mesa de noche, una idílica instantánea familiar tomada hace apenas unos meses, todo sonrisas y dichosa inconsciencia. Esos días habían terminado. La vida tal como la conocía ya se había derrumbado, dejando atrás solo la dura realidad de la traición. Con un profundo suspiro, enderecé mi columna y dejé a un lado el dolor por un momento. Era hora de confrontar a Derek y forzar la verdad a salir a la luz de una vez por todas. No importa cuánto destrozó la ilusión que habíamos estado viviendo, los frágiles cimientos de nuestra familia se habían fracturado sin posibilidad de reparación y no había vuelta atrás por más aterrador que fuera. Sabía que tenía que ser fuerte, si no por mí, entonces por Lena. Ella había sido el que valientemente arrojó luz sobre la fea verdad y ahora era mi turno de afrontar las consecuencias de frente. La revelación de Lena había abierto las compuertas y ahora todo parecía mezclado con las mentiras de Er, sus viajes de negocios, los números desconocidos iluminando constantemente su teléfono, incluso el olor acre del perfume de otra mujer adherido a su ropa. Finalmente decidí que era hora de confrontarlo. Una noche después de que Lena estaba acostada, me robé y me dirigía en la sala de estar donde Derek estaba viendo la televisión. Mis manos temblaban con la evidencia condenatoria. ¿Quién es ella?, exigí arrojando el recibo del hotel en su regazo. Los ojos de Derrick se abrieron en estado de shock antes de estrechar el suspenso con sospecha. ¿De dónde sacaste esto? Eso no es una respuesta, le respondí con mi voz. Farfulló de manera poco convincente mientras yo caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. No es lo que parece. No te atrevas a tratar de mentirme. Exploté. La furia y el dolor me recorrieron. Lena conocía a Derek, me dijo hace semanas que me estabas engañando y robando en tu trabajo. No le creí al principio, pero ahora me detuve con amargura. El rostro de Derek se contorsionó por la ira. ¿En serio vas a tomar la palabra de un niño antes que la de tu propio marido?
Un niño que decía la verdad. Disparé lágrimas calientes, corriendo por mis mejillas mientras he estado cegado todo este tiempo creyendo estúpidamente en el acto familiar perfecto que has estado vendiendo en ese momento. Pensé que Derek podría golpearme con la forma en que apretó los puños y la rabia brilló en sus ojos. En lugar de eso, se puso de pie abruptamente. Elevándose sobre mí con la mandíbula apretada. ¿Quieres la verdad?, gruñó oscuramente. Bien, sí, he estado teniendo una aventura con Jessica de contabilidad y sí, he estado robando dinero de las finanzas del concesionario para financiar mi pequeña aventura y todos sus gustos caros allí. Lo admití, su vil confesión flotaba en el aire mientras lo miraba fijamente, con repugnancia enfermiza en la boca de mi estómago. Este era el verdadero Derek, el monstruo que había estado acechando detrás de la fachada de esposo amoroso y padre devoto. ¿Cómo pudiste?, susurré ahogándome. Tiene necesidades y Liz retrocedí con disgusto ante su retorcida comprensión. Este hombre ya no era el Derek que creía conocer y amar, era un vil y repulsivo extraño. Los gritos de Lena de repente sonaron desde su dormitorio, sin duda despertado por nuestras voces alzadas, con una última mirada de puro odio hacia la criatura despreciable que tenía ante mí. Giré y corrí por el pasillo hacia mi hija. En ese momento estaba claro que el engaño de Derek y su naturaleza abusiva no me dejaron otra opción que quemar ese puente por completo. Había destrozado los lazos sagrados de la familia a través de sus transgresiones egoístas. Ahora dependía de mí proteger a Lena a toda costa de las consecuencias de las acciones imperdonables de su padre. Mientras tomaba a mi pequeña niña sollozante en mis brazos, juré en silencio que Derek enfrentaría las consecuencias de la devastación que había causado en nuestras vidas. Si el karma desenfrenado viniera por él, yo sería el instrumento para desatar su ajuste de cuentas definitivo. Derek intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, pero pude ver la culpa y tensión grabada en su rostro. Me negué siquiera a mirarlo. Mis entrañas se retorcían con disgusto y odio cada vez que entraba a la habitación. Lena parecía darse cuenta de la atmósfera sofocante que se pegaba a mi costado con un cansancio silencioso que no preguntó para obtener más detalles sobre esa horrible noche. Ella no necesitaba que la fisura invisible que se abría a través de nuestra unidad familiar fuera clara para que todos la vieran. Una noche, yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Derek fanfarroneó con la misma mueca arrogante plasmada en su rostro. Que necesitamos para hablar de esto racionalmente, anunció sin preámbulo. Estás exagerando todo esto. Me giré hacia él blandiendo el cuchillo de cocina como si pudiera borrarlo físicamente de mi vida de manera desproporcionada. Repetí con incredulidad: me engañaste, robaste de tu propia compañía para financiar tu sórdido asunto. ¿Cómo se supone que debo aceptar eso? Baja la voz, siseó lanzando una mirada nerviosa hacia la sala de estar donde Lena estaba viendo la televisión. Vas a molestar a Lena, la voy a molestar. Lloré con una rabia incrédula burbujeando dentro de mí, que es rica viniendo del hombre que destruyó esta familia con sus mentiras y acciones repulsivas. Lena, por supuesto, había escuchado la conmoción y se le acercó con los ojos muy abiertos con preocupación y un atisbo de ese mismo conocimiento desconcertante. Mami, ¿qué pasa? No pasa nada. La princesa Derek salió corriendo en un tono plateado que me hizo querer vomitar. Papá y mamá solo están teniendo un pequeño desacuerdo, eso es todo, no te atrevas a mentirle otra vez. Exploté arrojando el cuchillo al suelo con estrépito. Agarré a Lena y la atraje protectoramente hacia mis brazos. Tu padre me ha estado engañando con otra mujer y robando dinero de su trabajo. La verdad finalmente salió. El rostro de Derek se oscureció con furia mientras Lena jadeaba. Había cruzado la cocina en 2 zancadas, su mano se levantó para golpearme, me estremecí preparándome para el golpe cuando Lena gritó de terror. De repente Derek se congeló, sus brazos aún estaban levantados como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Su rostro se contrajo con odio mientras miraba hacia abajo. A Lena, que lo estaba mirando con extraña intensidad a pesar de sus lágrimas: no te atrevas a lastimar a mi mamá, dijo en voz baja y temblorosa mezclada con poder. Te advertí que esto sucedería, papá. Te dije que tus mentiras te alcanzarían bien ahora. Todo el mundo sabe lo horrible que eres. En ese momento, fue como si toda la lucha se hubiera ido de Derek. Su brazo cayó sin fuerzas a su costado mientras daba un tambaleante paso hacia atrás, un destello de miedo en sus ojos al contemplar a su propia hija pequeña. Sin decir una palabra más,
Se giró y salió de la cocina desapareciendo escaleras arriba mientras la tensión crepitaba en el aire. Agarré a Lena con fuerza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras la realidad establecida en el hombre que una vez amé y con el que formé una familia acababa de intentar hacerlo. Golpéame frente a nuestro hijo esa noche mientras estaba despierto con Lena acurrucada contra mí en el dormitorio de invitados. Ya no podía vivir bajo la misma techo como ese monstruoso y violento extraño, tanto para la seguridad como para Lena, era hora de formular un plan de escape, sin importar cuán asustado o inseguro me sintiera, la crueldad y la depravación de Derek. No conocían límites, había cruzado una línea que nunca podría descruzarse si hubiera algún destello del amor que dejó por el hombre que solía ser se extinguió permanentemente sofocado por las cenizas de sus acciones moralmente arruinadas mientras acariciaba el suave cabello de Lena sentí una determinación férrea endurecerse dentro de mí de que Twisted Wicked Man pudo haber tratado de intimidarme a través de la intimidación, pero él había subestimado la feroz protección del amor de una madre. Haría lo que fuera necesario para proteger a Lena de su vil influencia tóxica y hacerlo responsable de su imperdonable traición, incluso si tuviera que quemar nuestras vidas hasta los cimientos para que sucediera a la mañana siguiente. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza y una fuerte sensación de temor que me agobiaba. Lena todavía dormía pacíficamente a mi lado, su rostro angelical en contraste con la agitación que rugía dentro de mí. Había compartido una vez la casa, estaba inquietantemente silenciosa, él ya debía haberse ido a trabajar sin duda ansioso por escapar de la atmósfera sofocante en la cocina. Me ocupé haciendo los panqueques favoritos de Lena tratando desesperadamente de aferrarme a algún sentido de normalidad, pero mis manos temblaban tanto que terminé quemando el primer lote como si estuviera en culena. Se frotó los ojos adormilada por la mañana. Mami, rápidamente, sangré con una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, cariño, ¿qué tal si salimos a desayunar? Sus ojos se iluminaron ante la sugerencia y asintió con entusiasmo. Pequeñas bendiciones. Para mi consternación y pánico creciente, descubrí que Derek había drenado sistemáticamente casi todos los olores en su propio fondo privado para sobornos, dejándonos prácticamente sin nada a nuestro nombre, esa serpiente ladrona mentirosa, sí sé. Con los dientes apretados, la ira y el dolor casi me asfixian. Derek no solo había destrozado mi corazón y mi confianza, sino que potencialmente nos había dejado indigentes y sin hogar. ¿Cómo podría haber predicho las profundidades de la crueldad y la indiferencia depravada hacia mí y su propia hija? La vocecita de Lena, mamá, rompió mis pensamientos en espiral. ¿Qué pasa? Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta mientras la desesperación amenazaba con abrumarme. ¿Cómo podría explicar el alcance total de las acciones repugnantes de Derek? A mi hija tomando su pequeña mano en la mía forcé una sonrisa llorosa. Todo estará bien, cariño, estamos pasando por algunas cosas con papá en este momento, pero te prometo que voy a cuidar de ti pase lo que pase. Simplemente terriblemente resignada, como si esto fuera simplemente la última inevitabilidad para aceptar que tenemos que alejarnos de él, afirmó apretando firmemente mi mano. Papá no es el hombre que pensábamos que era, es peligroso. Sus inquietantes palabras abrieron algo dentro de mí, permitiendo que la fría realidad se asimilara. La traición de Derek por completo, su esencia misma, fue más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Esta era una persona tóxica profundamente destrozada dispuesta a infligir dolor y daño inconmensurables sin tener en cuenta a nadie más que a él mismo. Tenía que ser yo quien cortara esos lazos por completo por el bien de ambos antes de que él nos arrastrara más hacia su vórtice de depravación, pero como me preguntaba desesperadamente que había cortado todos nuestros salvavidas financieros en sus patéticas y vengativas garras por el control entonces. Si al leer mis pensamientos angustiados, Lena me dio esa mirada inquietantemente profética, el tío Marcus puede ayudarnos, mi corazón tartamudeó ante la mención de mi hermano mayor, Marcus, y yo no habíamos hablado en años, desde que una discusión sobre el matrimonio whirlwind de Derek y el mío abrió una brecha. Entre nosotros, él desconfiaba profundamente de Derek y me advirtió que no me apresurara a hacer cosas que había estado demasiado cegado por el amor y el optimismo ingenuo para escuchar, pero ahora, con mi mundo derrumbándose a mi alrededor. Gracias al mismo hombre contra el que Marcus me advirtió, tal vez él era el único salvavidas que me quedaba. Aferrarme a en esta tormenta de agitación por mucho que me doliera el orgullo extender la mano. No tenía otra opción,
no si quería encontrar un puerto seguro para Lena y para mí, sintiéndome lentamente como el mayor fracaso del mundo. Asentí, está bien, cariño. Llamaré al tío Marcus y veré si puede ayudarnos a alejarnos de tu padre. Las palabras sabían a cenizas en mi boca, pero también fueron los primeros pasos desafiantes y empoderadores para protegernos. Lo que más importaba, el cruel dominio de Dirk sobre nosotros estaba a punto de deslizarse. De una forma u otra haría lo que fuera necesario para liberarme y enfrentar el karma que se dirigía hacia él como un tren fuera de control. El viaje a Marcus Place se sintió como el viaje más largo de mi vida. Mía, como si supiera la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbando en mis oídos. Una parte de mí todavía no podía creer que realmente estaba pasando por esto de acercarme al hermano que yo había excluido de mi vida para escapar de la pesadilla en que se había convertido mi matrimonio cuando Marcus abrió la puerta. Apenas lo reconocí. Su cabello se estaba volviendo gris en las sienes y tenía arrugas. Su rostro alguna vez juvenil lo envejecía. Más allá de sus 40 años, durante un largo momento simplemente se miraron fijamente en silencio atónito. Alice, ¿qué fue? Se detuvo en su ceño frunciendo el ceño mientras parecía tomarnos realmente en mi apariencia demacrada. El cansancio sombrío de Lena, entren a ustedes dos. ¿Qué está pasando? Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta como fragmentos de vidrios rotos. ¿Cómo podría articular las profundidades de la traición y el dolor? Es papá. Lena habló con esa extraña percepción cortando la tensión. Sabía que no se podía confiar en esa serpiente desde el momento en que la trajiste. Marcus, por favor. Finalmente encontré mi voz espesa con lágrimas no derramadas. No sabíamos a dónde más ir. Derek tomó todo el dinero de nuestras cuentas, nuestros ahorros, todo. Tragué fuerte contra el nudo en mi garganta. No nos queda nada gracias a él. Para mi sorpresa, Marcus inmediatamente me jaló en un abrazo feroz en el que me derretí a pesar de mi shock rígido. Hiciste lo correcto al venir aquí, hermana. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por este infierno, pero te prometo que tú y Lena están a salvo. Ahora que me soltó, sus ojos ardían con fuego protector mientras se volvía hacia mi hija. Hola Lena, has sido una chica dura y valiente durante todo esto, ¿no es así? ¿Cómo te gustaría elegir la habitación de invitados que quieras mientras tu madre y yo hablamos? Lena asintió solemnemente y Marcus la molestó. Cabello antes de que ella se fuera corriendo por el pasillo. Sentí envidia de su inocencia, su capacidad para aceptar seguridad y refugio tan fácilmente sin las cicatrices emocionales que ahora llevaba una vez que ella estuvo fuera del alcance del oído. Marcus se volvió hacia mí con expresión atronadora. Dime todo lo que hizo ese bastardo. Y no dejes de lado ni un solo maldito detalle, como una herida supurante finalmente abierta. Se lo descargué todo a Marcus a través de respiraciones entrecortadas. El asunto de Dirk, sus crímenes financieros despiadados, su creciente comportamiento abusivo, finalmente, su mezquina crueldad de vaciar nuestras cuentas en un último intento para controlar. No se escatimaron detalles con cada nueva atrocidad. Vi la rabia impotente contorsionar los rasgos de Marcus hasta que miró cerca de violencia por la punta de mi cola, ese miserable e inútil pedazo de inmundicia humana que escupió ácidamente al pensar que intenté advertirte sobre él hace tantos años. Me estremecí con cada palabra que me cortaba como el filo de un cuchillo. Estaba tan ciego, Marcus, estúpido e ingenuo. Lo único que me importaba era la idea de la familia perfecta que pensé que podríamos ser. Nunca lo conocí en absoluto. La expresión de Mar se suavizó ligeramente cuando él coloqué una mano reconfortante en mi hombro. No podrías haber visto venir este lado de él. Ese tipo de maldad rara vez es obvio hasta que es demasiado tarde. Lo importante ahora es que tú y Lena estáis lejos de ese pozo negro que él creó. Asentí en silencio, demasiado emocionalmente crudo para hablar más. Marcus pareció entender, dándole a mi hombro un último apretón tranquilizador para superar esto juntos. Prometo que dijo. Determinación férrea reemplazando su enojo porque el gusano enfrentará las consecuencias de todas las vidas que ha destruido y me aseguraré de ello. Yo mismo, si es necesario, sentí una pequeña chispa de esperanza parpadear a través del dolor y la agitación que me envolvían ante sus palabras. Marcus no solo nos ofrecería refugio y seguridad,
sino que también estaba listo para luchar por la justicia en nuestro nombre cuando se giró para redactar el documento. Trámites para iniciar el proceso de divorcio. Me sentí extrañamente fortalecido, como si tuviera nuevamente un ancla a la cual aferrarme a través de esta implacable tormenta. La miserable traición de Derek me había sacudido hasta lo más profundo, sí, pero no había roto mi espíritu permanentemente con Lena a mi lado y Marcus de pie junto a mí. Nosotros, esa parte desafiante de mí que primero me hizo confrontar a Derek levantó la cabeza una vez más. Si Karma estuviera dando vueltas como un tiburón, haría todo lo posible para ayudarlo a destrozar a ese desdichado por como había tratado de destrozar y descartar a nuestra familia. Es hora de eliminar a Derek de nuestras vidas completa e inequívocamente y con la ley y la moralidad como mi espada. Me aseguraría de que sintiera el corte de la justicia con todas y cada una de las repercusiones que vendrían. Las semanas posteriores a nuestro escape a Marcus Place fueron un torbellino de procedimientos legales. Y las crecientes pruebas contra Derek con Marcus a la cabeza de la acusación, era como si una presa se hubiera abierto, cada transgresión deplorable, cada fechoría viscosa de mis maridos había salido a la luz. Detalles duros, la línea de tiempo del creciente abuso de Derek, cada nueva revelación se sentía como otro giro de cuchillo en mi espalda, otra estafa que había perpetrado contra mi confianza en nuestra familia. Al mismo tiempo, había una sensación perversa de euforia pulsando a través de mí alimentada por el conocimiento. Que las fichas de dominó del karma finalmente comenzaban a derrumbarse alrededor de la miserable existencia de Derek. A pesar de todo, Lena permaneció firmemente a mi lado. Su fuerza silenciosa y su solemnidad me llevaron hacia adelante cuando la angustia amenazó con abrumarme. Mi conducta estaba manejando Fallout con más gracia y resistencia de lo que jamás hubiera imaginado. Finalmente llegó el día de la audiencia de custodia de emergencia con Derek siendo convocado para enfrentar la peor parte de sus pecados en la corte. Había pasado horas agonizantes preparándome con Marcus robándome. Contar los peores momentos bajo juramento frente a esa mirada abusiva y desdeñosa, pero cuando Derek finalmente entró en la sala del tribunal no era odio beligerante lo que ardía en sus ojos, sino miedo desnudo. Parecía encogido, acobardado, como si comprendiera el peso colosal de las consecuencias que pesaban sobre él. Para él, por fin fue extraño, casi discordante, ver a Derek Schwager salir de él bajo el escrutinio del sistema de justicia imparcial. Marcus no perdió el tiempo en desmantelar despiadadamente cada aspecto de su apariencia, pintándolo como el mentiroso, el adúltero, el malversador por el que realmente era. Una montaña incontrovertible de evidencia. La mirada de cualquiera cuando era mi turno de testificar para describir en detalle explícito su furia explosiva, sus amenazas y manipulación tóxica. Descubrí que ya no le temía sentado allí en el estrado, no sentí nada más que una repulsión desdeñosa por este patético caparazón arrugado de un hombre ante mí. Cuando llegó el turno de Derek de testificar, era casi doloroso ver sus débiles y retorcidos intentos de salvar algo de credibilidad, respeto o con una pizca de simpatía por parte de la audiencia de la sala. Sus palabras sonaron tan huecas y vacías como su carácter moral goteando de sus labios que nadie creería jamás que el último clavo en su ataúd llegó cuando Lena subió al estrado contando con escalofriante detalle sus sobrenaturales advertencias sobre su comportamiento despreciable, como había tratado de protegerme de la verdad sin éxito al ver a Derek alejarse visiblemente del testimonio de su propia hija pequeña. Fue una acusación condenatoria de su total falta de cualidades redentoras. Al final, el juez parecía completamente disgustado mientras sus fallos me otorgaron la custodia total. La avalancha legal de Derek de multas punitivas, incautaciones de activos y posibles cargos criminales aún por venir mientras lo conducían fuera de la sala del tribunal. Su boca se torció en un gruñido silencioso de malicia, pero no sentí nada más que fría indiferencia hacia este arrugado villano de Petty que había intentado arrastrarnos a Lena y a mí hasta las profundidades de su depravación, despojado de su poder y fingiendo que era simplemente un ejemplo de advertencia del monstruo que aguardaba dentro de aquellos impulsados por la lujuria, la codicia. Y cuando Lena deslizó su pequeña mano en la mía, saqué fuerza y orgullo de su coraje frente a la repugnancia de su propio padre. Habíamos obtenido no solo una victoria legal sino una recuperación de nuestras vidas de su alcance opresivo tóxico. Se había cerrado un capítulo, pero más importante aún, uno nuevo apenas comenzaba. La sombra de Derek ya no se cernía sobre nosotros, absorbiendo la felicidad con su mendacidad venenosa.
Éramos libres de comenzar uno nuevo en nuestros propios términos, sin importar lo que nos deparara el futuro, mientras Marcus nos empujaba a ambos hacia un feroz abrazo. No brillaban con triunfo sino con admiración. Ustedes dos son los verdaderos héroes aquí hoy, murmuró con brusquedad. El patético ego de Derek es lo que selló su caída al final. Entonces me di cuenta con una sensación de claridad de que el karma entregado a Derek no era uno de fuego. Al mirar los ojos de Lena, sentí una abrumadora oleada de amor y gratitud. Ella había tratado de alejarnos de ese camino de destrucción desde el principio y ahora, por su lado resistente, juré asegurarme de que ambos seguiríamos caminando por él. Camino más elevado hacia la esperanza, el amor y el renacimiento. Todo lo que quedaba era abrazar la libertad que tan egoístamente había tratado de liberar y seguir adelante hacia un nuevo amanecer brillantemente libre de su influencia tóxica y atenuadora. Después del ajuste de cuentas legal de Derek, era como si un vórtice se hubiera abierto tragándose los últimos restos de la vida que habíamos conocido con fría y brutal eficiencia. Las consecuencias de sus acciones seguían acumulándose. Primero, hubo el despido rápido y despiadado de su trabajo en el concesionario de automóviles, la ruptura final de su línea de vida financiera ahora que sus planes de malversación de fondos habían sido arrastrados en la dura luz del día. Tuve que reprimir una risa triste al pensar en todas sus posturas engreídas alrededor de esa elegante oficina de la esquina ardiendo en llamas gracias a su propia codicia rapaz. Lo siguiente fue el desmoronamiento de su romance Todrey con esa mujer de contabilidad Jessica y sonrisa. Derek no dejará a nadie en su rincón después de que esto termine. Derek intentó ver a Lena, por supuesto, llamadas telefónicas desesperadas, mensajes de voz cada vez más amenazantes, todos pidiendo una oportunidad de explicarse para arreglar las cosas, como si la inocencia de su hija y la confianza implícita en él no hubieran existido. No ha sido una de sus mayores bajas, por favor mamá, había susurrado Lena entrecortadamente después de un mensaje particularmente vil. No quiero verlo ni hablar con él nunca más. Ya no es mi papá. Esas palabras pronunciadas desde la perspectiva de un niño tan herido cimentaron mi resolución. Marcus rápidamente solicitó una orden de restricción permanente, asegurando que Derek no solo nunca podría acercarse a Lena, sino que tampoco podría siquiera poner un pie en la propiedad de Marcus donde habíamos tomado refugio. Disfruté el momento en que Marcus regresó pavoneándose con los documentos oficiales de la corte. Que depredadores sonrió plasmada en su rostro mientras los presentaba. Esto asegura que no pueda volver a husmear tratando de manipularte a ti o a Lena, anunció en un tono lleno de satisfacción. Un paso más allá de la línea y haré que le lleven el culo a la cárcel, así que rápido, hará que su cabeza dé vueltas por primera vez en lo que pareció una eternidad. Exhalé un suspiro completo, la primera inhalación de verdadera libertad del alcance tóxico de Derek. Desprecio, el último golpe de karma más brutal llegó en forma de esas multas punitivas y sanciones financieras que llovieron desde todas direcciones, restitución masiva a mí, embargo de salario, decomiso de activos, lo que sea, no solo por la malversación, sino también por los daños calculados por sus escandalosas violaciones dentro de nuestro matrimonio. Fue un ruinoso armagedón legal de responsabilidad fiscal que había reducido a Derek, el importante gerente del concesionario, a la quiebra y ahogándose en deudas. Menos de cero, toda una vida de ingresos y pensiones desperdiciados gracias a su avaricia y depravación durante tantos años. Derek había sido el presumido y arrogante sostén financiero, al menos esa era la fachada acariciadora de Eje, detrás de la cual se escondía mientras engañaba, robaba y engañaba a los más cercanos. Para que acepte sus mentiras ahora que todo fue despojado y desperdiciado por la espada del asado judicial que tanto merecía. Marcus sintió un júbilo particularmente sádico al burlarse de él con archivos adjuntos de avisos de ejecución hipotecaria y declaraciones de quiebra como castigo por el miedo y la miseria que padecía. La salvaré por cada minuto de su caída duramente ganada en la pobreza abyecta. Y Derek, cada vez más patético y disminuido, no tuvo más remedio que escribir en ese pincho kármico mientras las llamas de la responsabilidad lamían cada resto mal habido de su vida anterior. Era casi hermoso, la justicia en cierto modo, el engreído e infiel al marido que lo había desperdiciado todo en busca de Basil Vice. Ahora no le quedaba nada más que el vacío de sus elecciones mirándolo fijamente, mientras que para Lena y para mí la curación finalmente había comenzado en Ernest con Derek eliminado de nuestras vidas como el cáncer terminal.
liberarse y forjar un nuevo camino hacia adelante con mi extraordinaria y resistente hija a mi lado, juntos, saboreamos esos primeros alientos emancipados de liberación de la depravación de Derek, listos para levantarse como un fénix de las cenizas de todo lo que había destruido a su alrededor.